Buenos días a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a Soto del Real. Primero me gustaría agradecer a la Asamblea de Soto, recientemente constituida, con dos mujeres súper valientes y otras tantas que les apoyan. Y nada, pues agradecer a Legen, ahora mismo ella está como coportavoz, en la coportavocía de Soto, y agradecer también a Lourdes, ahora mismo también, y bueno, y a Encarni, y a Regina, y a todas las mujeres que formáis parte de esta asamblea. También quería agradecer a la asamblea hermana, vecina de Manzanares, del Real, que también están aquí presentes, pues también pues todo el apoyo. Es que son como buenas hermanas que se apoyan mutuamente, continuamente, con lo cual eso hay que hacerlo ver y tiene que visibilizarse. Por otra parte, bueno, agradecer también a todas las personas que están aquí en la mesa su presencia, su esfuerzo por venir y dedicar esta mañana de sábado maravillosa, ¿no? Y dedicándola también su tiempo y su buen hacer a nosotras, y también pues a toda la zona, ¿no? Se está haciendo un impulso muy grande de Más Madrid en toda esta zona que tengo el orgullo y la suerte de coordinar. Y bueno, pues estoy encantada, la verdad que estoy súper feliz de estar y compartir estos ratos con vosotras. Bueno, pues sin más vamos a pasar a presentar a las personas que nos acompañan. Voy a ir por orden. Primero voy a presentar a Javier Padilla, compañero de la Asamblea, médico de familia y portavoz de la Comisión de Sanidad en la Asamblea de Madrid. Os voy a presentar a todos y vamos en el orden que van a intervenir. Es primero Javier Padilla, luego va a intervenir Javier Barbero, que es doctor en psicología, que muchos años ha estado desarrollando su labor profesional en el Hospital de la Paz, ¿sí? y bueno, allí tiene un nombre increíble, y toda la gente con un reconocimiento y un cariño que te tienen increíble. Y luego lleva también muchos años como concejal del Ayuntamiento de Madrid, y ha llevado muchísimos temas muy importantes, ¿no? Y bueno, pues especialmente ahora pues nos va a acompañar en este tema, ¿no? De lo que es las alegrías y las pandemias, que vamos a tratar hoy. Luego Jazmín, que ella es diputada, compañera también de la Asamblea de Madrid. Ella es portavoz de la Comisión de Cultura en la Asamblea por parte de Más Madrid, y nos va a dar también una perspectiva de lo que es la cultura unida a la salud, que también es una cuestión que ella ha impulsado muchísimo en la Asamblea, y unos programas maravillosos que lo que hacen es proporcionar felicidad y salud a las personas, uniendo salud y cultura, ¿no? Y bueno, y Maite Ayllón, que es Maite, la tercera presentación que hacemos dentro de un ciclo. Recordar la participación que tuvieron también las compañeras y compañeros de San Sebastián de los Reyes, porque el primer ciclo de este ciclo de salud y mujer se hizo en San Sebastián. La segunda conferencia la hicimos en Tres Cantos, que también agradezco. Yo soy parte de la Asamblea de Tres Cantos y también soy diputada en la Asamblea, y agradezco también a los compañeros y compañeras que nos acompañaron en ese día. Y hoy cerramos este ciclo con la presentación en Soto del Real, y traemos el libro de Maite, Alegrías y Pandemias, pero también, bueno, ella nos quiere presentar su último libro, y luego cuando ella pues intervenga nos va a hablar de su último libro, que también es una maravilla y que os recomiendo, os recomiendo fuertemente, porque he tenido ocasión de ver la sinopsis y me ha parecido un libro maravilloso, que también traeremos aquí a Soto en un formato más cultural acompañado de música, con lo cual cuando ya estamos organizándolo, os daremos toda la información. Y sin más, doy la palabra a Javier Padilla, que nos va a comentar unas cosas muy interesantes. Bueno, pues muchas gracias, Teresa, y muchas gracias a todas las personas que habéis venido, que lo habéis organizado, y siempre un placer, ¿no? Bueno, pues como ha comentado Teresa, vamos a hablar cada uno de alguna faceta de esta vida de la pandemia que hemos tenido en estos últimos 2 años, para luego, digamos, ponerle la alfombra de flores a la presentación del libro, a la lectura de los poemas posteriores. Yo voy a hablar de lo que ha sido uno de los grandes relatos de la pandemia durante estos 2 años, que es el de la desigualdad. Un relato que siempre ha estado ahí, pero que ahora, con 2 años de distancia, podemos mirar un poco para atrás y hacer análisis un poquito más certeros que lo que a lo mejor íbamos haciendo un poquito sobre la marcha. Cuando empezó la pandemia, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa,
dijo una frase que quedó ahí muy bien marcada, que era que el coronavirus no entiende de clases sociales ni de territorios. Eso en su momento podía tener su sentido como una forma de intentar hacer ver a todo el mundo que lo que estaba ocurriendo era una cosa que era para todos y que era de todos y que todo el mundo tenía que implicarse, pero es una frase que envejeció regular. Envejeció regular porque desde el primer momento se veía que no era lo mismo pasar la pandemia en un bajo sin ventanas con otras 5 personas en 50 metros cuadrados que pasarlo haciendo stories de Instagram en el apartamento de Jennifer López en Beverly Hills, ¿no? O sea, a todos nos ha ocurrido la pandemia, pero no a todos y todas nos ha ocurrido de la misma manera ni con la misma intensidad. Por ello, sí que creo que se puede decir que la desigualdad es un relato que nos ayuda a mirar la pandemia desde todos los momentos y en todos los ítems que han ocurrido, ¿no? Porque hay desigualdad a la hora de la exposición al bicho, ¿no? No se exponía al virus de la misma manera el consultor de una gran consultora que trabajaba en su piso en el barrio de Salamanca que el rider que tenía que cruzar toda la ciudad para ir a llevarle la comida del supermercado a la casa a ese consultor de esa consultora, ¿no? O no era igual quien podía teletrabajar desde su casa en calma y sin, digamos, cargas de cuidados que la mujer que tenía que ir a cuidar a una persona mayor a su domicilio cogiendo transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un aspecto fundamental en esa desigualdad que es esa categoría que no habíamos nombrado anteriormente, pero que empezamos a nombrar durante la pandemia y que ahora parece que otra vez nos hemos vuelto a olvidar, que es la categoría de trabajadores y trabajadoras esenciales, ¿no? Eso que eran 2 palabras, un concepto que no habíamos mencionado previamente y que si exceptuamos la medicina y la enfermería, son unas profesiones que se caracterizan por estar fuertemente precarizadas, fuertemente feminizadas, fuertemente racializadas, con un porcentaje de población migrante muy importante y con unos salarios tremendamente bajos, ¿no? Uno de los documentos, además, que se publicó así como muy importante sobre desigualdades en salud en la pandemia, decía que habían creado un índice de cercanía corporal según las diferentes profesiones y se veía que las profesiones con mayor cercanía corporal, o sea, con mayor contacto físico en el sentido de la profesión, que son las profesiones más expuestas al virus en una situación de pandemia, estaban por un lado más feminizadas y sobre todo estaban con una mayor composición de población migrante, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí en ese nivel de exposición al virus es un eje de desigualdad muy notable, ¿no? Pero también hay otro eje de desigualdad muy notable que es el de la capacidad de aislamiento, el de cuando a ti te dicen te tienes que aislar, ¿cómo te aíslas? ¿Es igual de posible aislarte con unas condiciones habitacionales que con otras? Pues está claro que no. Pero es que también hay desigualdad en la probabilidad de tener un COVID grave, ¿no? Porque sabíamos que la probabilidad de tener COVID grave estaba muy determinada por condiciones como la obesidad, como tener bronquitis crónica, como tener enfermedades cardíacas previas, y eso también entiende de clases sociales, de forma que sabemos que las clases sociales más desfavorecidas tienen una carga de enfermedad previa más importante que hace que si tenían COVID pudiera ser más grave. Y por último, el último aspecto, que es además el que estamos viendo ahora, pero el que hemos visto con más importancia también en los últimos meses, padecer los efectos económicos de las medidas que se implantan para parar la pandemia también se distribuye por clase social, de forma que es mucho más probable haberte quedado desempleado y además desempleado sin tener capacidad económica como para hacer frente a ese desempleo durante estos meses perteneciendo a clases sociales desfavorecidas que estando, digamos, en la cúspide de la pirámide social, ¿no? Entonces la desigualdad vertebra todos los diferentes aspectos de la pandemia que podamos pensar, pero lo ha hecho de forma cambiante, ¿no? No ha sido la misma desigualdad al principio de la pandemia que lo que puede ser ahora, ¿no? Por ejemplo, al principio de la pandemia, en la primera ola, ahí todo el mundo estaba haciendo su vida normal y de repente esto nos llegó, ¿no? Entonces sí que se vieron desigualdades muy relacionadas con quién hacía los trabajos esenciales, pero las desigualdades no fueron tan tremendamente grandes como ocurrió en la segunda ola. En la segunda ola, si os acordáis, se empezaron a confinar zonas básicas de salud y si uno miraba qué zonas básicas de salud se estaban confinando, era casi una superposición perfecta de los bajos niveles de renta, ¿no? Se estaban confinando municipios de rentas bajas, estaban confinando barrios como Vallecas, Villaverde, Carabanchel, Usera, etcétera, etcétera, y sin embargo uno miraba a Pozuelo o miraba a Barrio Salamanca o Chamberí y veía que las incidencias eran tremendamente bajas, ¿no? Básicamente es que la segunda ola fue la ola en la cual se contagiaba quien no tenía la capacidad para aislarse,
si no tenía la capacidad, porque tenía que seguir exponiéndose, tenía que seguir saliendo a trabajar, tenía que seguir realizando labores de cuidados. Pero luego esa relación de desigualdad cambió en la tercera ola, de forma que la tercera ola fue aquella en la que vimos cómo se contagiaba población ya vacunada, tercera, cuarta ola, población ya vacunada, pero sobre todo población joven, ¿no? Población joven muy ligado al ocio, de forma que la tercera ola se vieron más contagios vinculados con actividades de ocio, y el ocio también se distribuye socialmente de una forma muy determinada, ¿no? De forma que quien tiene más capacidad para tener una actividad muy intensa de ocio suele ser quien tiene tiempo, y sabemos que el tiempo, y eso lo defendemos mucho en Más Madrid, es un estratificador social, y romper las desigualdades en el tiempo es ganar en libertad y ganar en igualdad para toda la sociedad, ¿no? Y entonces, ya por último, para no expandirme más de los 9-10 minutos acordados, comentar que no solamente la desigualdad social en términos de clase, en términos de nivel educativo, en términos de renta ha sido importante, hay otro aspecto también fundamental que es el relacionado con el tema del género, ¿no? Si el hecho de tener una profesión esencial ha sido determinante a la hora de estar muy expuesto, eso es un aspecto fundamental. Tenemos que ser conscientes de que los trabajos esenciales suelen estar, en términos generales, muy feminizados, tanto los que son remunerados como principalmente los que no son remunerados, es decir, los que están relacionados con el cuidado. El cuidado está tremendamente feminizado, y eso ha hecho que cómo impacta la pandemia en los hombres y en las mujeres haya sido diferente. Pero es que además hemos visto cómo la pandemia ha impactado de forma diferente en hombres y mujeres, de una forma similar a cómo lo hace la enfermedad en términos generales. El COVID ha matado más en hombres, pero ha hecho enfermar más en mujeres, como se puede ver, por ejemplo, con todo el tema de lo que se llama COVID prolongado, ¿no? El COVID persistente, estas personas que tienen síntomas de COVID un año después de haberlo padecido. Pues esto es algo muy similar a lo que ocurre en términos generales con la enfermedad. Los hombres tienen menor esperanza de vida, sin embargo las mujeres tienen peor calidad de vida, porque tienen enfermedad a lo largo de toda la vida de forma mucho más notable, ¿no? De forma que la relación del género con la enfermedad ya existía antes y ha existido también de forma muy similar durante la pandemia. Y para no extenderme más, y luego ya si hay hueco, pues ya hablaremos, yo creo que ya cedo la palabra a mi tocayo y compañero. Muy bien. Pues muy buenos días a todas y a todos, y gracias también por la invitación y compartir este espacio de reflexión, y gracias también a las compañías de Soto del Real tan acogedoras desde el primer momento. Escuchar a Javier, porque cada vez que abre la boca sube el pan dos reales, no sé si os habéis dado cuenta, porque tienen datos y reflexión, ¿no? Yo voy a intentar hacer algo un poquito complementario en torno a lo que él nos ha contado, que tiene que ver con las cuestiones de cómo todo este lío de la pandemia nos ha afectado también desde lo psicológico y desde lo emocional. Porque llevamos más de 2 años de pandemia con unas experiencias macro enormes, como pueden ser 6 millones de muertos, pero con unas experiencias micro también de mucha experiencia de sufrimiento y de mucho impacto en la vida de las personas. Es cierto que además todos los distintos impactos, el económico, el de aislamiento o no aislamiento, todo ello acababa repercutiendo en cómo las personas nos vivimos a nosotros mismos y también nos relacionamos. En último término, en la propia salud mental. Los datos objetivos que ha hecho la investigación son muy preocupantes, porque lo que se ha planteado es que cada vez que había determinadas olas y que nos temíamos que viniera la siguiente ola, lo que generaba era un espacio de incertidumbre. El mismo Javier nos mencionaba ahora además cómo han ido cambiando también en la fisonomía esas olas y en la repercusión a distintos estratos y grupos sociales, pero ese espacio de incertidumbre ha sido una tónica habitual, donde antes vivíamos en un estado de bienestar de un primer mundo con una sensación de seguridad, por lo menos en lo que nos rodeaba, que eso sin embargo se ha venido viniendo abajo. Por ejemplo, tenemos la experiencia de que el grupo entre 16 y 44 años ha sido enormemente afectado. Fijaros que hablamos de gente joven, donde hay estudios que hablan que los ansiolíticos con receta médica se han multiplicado por 3. Pero es que los ansiolíticos sin receta médica, no prescritos, se han multiplicado por 10.
Y esto es como muy preocupante, algo está pasando porque además buscamos la resolución más inmediata que te da el fármaco en vez de buscar otro tipo de resoluciones que luego veremos cómo nos pueden ayudar mejor. Hay un metaanálisis canadiense, yo creo que muy serio, que te dice que la prevalencia de depresión ha sido 3 veces superior, que en torno a la ansiedad lo ha multiplicado por 4 y el estrés postraumático 5 veces. Simplemente esos datos ya hablan de la gravedad en términos de salud mental. Esa incertidumbre con respecto al futuro hace que cada vez estemos o hayamos estado más quemados y más agotados. La propia OMS ha sacado un término que es muy interesante a reflexionar, que llaman la fatiga pandémica. Si vas preguntando a gente con la que nos relacionamos de muy distintos ámbitos, probablemente les notamos o nos notamos más cansados, con más sensación de que ¿y ahora por dónde vamos a salir? Porque esto empieza a generarnos una especie de estado de alerta, que así lo define la OMS, que genera un estrés continuado y que lo que acaba produciendo es físicamente más agotamiento. Y eso repercute. Más sintomatología ansiosa, tristeza, más irritabilidad, una sensación de más dificultad en disfrutar, ¿no? Una falta de energía y una desmotivación que puede llevar a un componente ético que conviene que le pongamos nombre, que se llama indiferencia. Y para mí esto es lo más preocupante, porque cuando hay percepción de amenaza, la tendencia es a bloquearte y a protegerte, y por tanto el otro no existe. Y es el sálvese quien pueda. Como Mónica García suele decir en la asamblea, sálvese quien tenga. Claro, que es un matiz como distinto. ¿Qué preocupa de todo esto? Las actitudes que genera. Son actitudes defensivas, fundamentalmente, que tienen más que ver con la búsqueda de culpables. Hemos visto hasta en las hasta cuestiones que nos decían de Estados Unidos, es que en el comienzo de la pandemia las personas orientales eran amenazadas en la calle, digo, porque se acaba asociando, esto viene de los chinos y a partir de ahí, bueno, pues es un indicador, ¿no?, de que a veces la desafección y los miedos generan una búsqueda de culpables y no de soluciones. Y sobre todo el riesgo, como os decía, de la independencia. Además, por mirarlos de otro enfoque, ha habido una enorme experiencia de pérdidas que genera una vivencia de duelo. Pero no solamente el duelo propio de la muerte de las personas queridas, que eso ha sido un indicador también como muy preocupante de los duelos complicados que los psicólogos conocemos bien. Claro, en nuestra cultura tú tienes un duelo menos complicado y más normal, entre comillas, cuando puedes acompañar a la persona. En el caso de la pandemia no se ha podido hacer. Tenías a la persona querida hospitalizada y tú no podías estar con él. Cuando además podemos despedirnos, no había posibilidad de poder despedirnos. Cuando puedes celebrar colectivamente un funeral para darnos apoyo mutuo, y todo eso no se podía hacer. Eso ha generado experiencias de duelo complicado enormes y no siempre bien resueltas. Volvemos entonces a una situación que tiene que ver con la incertidumbre, que es una sensación de indefensión. Es decir, como que de alguna manera tú no puedes gestionar tu vida cuando todo te viene impuesto, porque te dicen, tiene que estar en casa, porque no puedes acompañar a tu propio ser querido, y como que pierdes las herramientas para poder gestionar tu vida. Además hay un cierto duelo colectivo donde nos cuesta levantar la mirada para preguntarnos qué responsabilidades hay reales en todo esto. Claro, cuando yo escucho a Javier o le leo en sus tweets y vemos documentos que nos envían que nos dicen que la Comunidad de Madrid tiene las tasas de mortalidad añadida más altas de toda Europa, eso está diciendo que hay una responsabilidad en la gestión que no pasa factura de algún modo, pero está diciendo que tendríamos que preguntarnos qué hacemos con todo esto o con la muerte de nuestros mayores en las residencias. Esto también acaba teniendo un poco la sensación de que puede ser que todo valga. Y eso también genera reacciones pues, que son problemáticas. Pero bueno, podemos decir que estoy poniendo una perspectiva como muy negra, muy negativa, pero también creo que hay elementos que son de esperanza para ver cómo poder combatir. Hay algunos elementos desde la psicología
que se están trabajando también para que las personas personalmente podamos de alguna manera salir hacia adelante, ¿no? Desde aprender a centrarnos en lo que depende de nosotros y no estar pendiente de lo que los demás hagan o dejan de hacer, en regular la información que estamos también consumiendo, porque cuando toda la información que consumes es la guerra de Ucrania y es si vuelve la pandemia o no pandemia, llega un momento en que tienes un proceso de saturación que también es emocional, desde decidir rutinas que tengan que ver también con el autocuidado, que eso acaba generando más confianza y más seguridad en el mismo. Bueno, pues hay como muchas herramientas para lo personal, familiar hacer. Pero yo creo que al final lo que nos va a sacar de esto es volver a lo más profundamente humano. Recobrar esa parte que es solo nuestra, de nuestra propia identidad. Y yo escuché hace unos años, y me he quedado con esa reflexión, que hay dos sentimientos que son exclusivamente humanos. Uno de ellos es la indignación, que es la capacidad de respuesta ante algo que tú pretendes o que percibes que es injusto. Y entonces la indignación te permite de alguna manera conectar con un mundo personal y de valores importante. Es decir, no vale, la indignación en el fondo es la respuesta frente a la indiferencia. Y la segunda actitud profundamente humana y únicamente humana es la compasión. Entendiendo por compasión esa capacidad de respuesta que va más allá de la empatía, que genera un compromiso cuando tú conectas con la realidad del otro, y un compromiso que habla de valores como de solidaridad, de búsqueda de la justicia. Tanto la compasión como la indignación son estrictamente humanas. Y la vuelta probablemente a poder recuperar unos espacios vinculados a la salud mental y también a los valores, yo creo que vale. ¿Qué palabra lo resumiría? ¿Qué expresión lo resumiría? La vuelta a recuperar el trabajo por la comunidad. Cuando yo escucho a Teresa, dice, mira a las compañeras de Soto del Real, ¿no? Que empiezan a aliarse, y aliarse con las compañeras de Manzanares del Real. Y empezamos a pensar cómo la gente también de Madrid, pues vienen y apoyamos y damos... Estamos empezando a decir, bueno, preguntémonos qué es lo que nos une, que nos ayude a generar todo menos indiferencia, espacios de apoyo mutuo que nos van a dar salud mental. ¿Por qué? Porque al final sabemos que lo que a mí me pasa le ocupa y le preocupa al otro. Y si vienen más crisis y más pandemias, y si vienen más amenazas en torno a la salud biológica y biográfica y a la salud social de todos, tenemos la capacidad, si somos capaces de generar esas comunidades, de poder salir adelante. Yo creo que ese es el aprendizaje fundamental que nos toca. Cómo revitalizar las comunidades. Y las comunidades son familiares, políticas, religiosas, lo que quieras, pero es vincularnos. El ser humano lo definía Aristóteles como el zoon politikon, el animal político, el animal de la polis, de la relación. Un ser humano sin vínculos deja de ser humano. Yo creo que ese es el gran aprendizaje que tenemos para mejorar nuestra salud mental, que en el fondo es para mejorar nuestra salud colectiva. Nada más. Muy bien. ¿Te doy? Sí, dale. Bueno, pues primero muchas gracias por haber organizado esto y por habernos invitado. Yo creo que voy a hacer una especie de puente entre la aproximación más desde la salud a luego la lectura, pues para hablar de los vínculos entre salud y cultura, ¿no? A menudo, muchas veces pensamos que los objetos de la cultura, es decir, las películas, los cuadros, los conciertos, es el verdadero, digamos, sentido de la cultura, ¿no? Y que los momentos de la cultura solo tienen que ver con el entretenimiento, con el ocio, y entonces colocamos la cultura en un lugar muy acotado, muy segmentado del resto de esferas de nuestra vida y que particularmente tiene que ver pues, con el ocio y con todo aquello que está separado de otras cosas que en principio nos pueden importar. Y una de las cruzadas principales que hacemos desde Más Madrid es defender que la cultura no solo son esos productos y esos espectáculos, y no solo contribuye al entretenimiento, que es maravilloso, sino que la cultura también es una herramienta con la cual abordar muchos otros aspectos de nuestra vida, ¿no? Por eso decimos que la cultura no es un sector que solo le corresponde a los profesionales de la cultura y a los artistas, que solo tiene que ver
con ellos, que solo ellos saben o pueden hablar de lo que es la cultura, sino que está conectada con todas nuestras esferas de la vida, ¿no? A mí me gusta mucho decir que cultura es tanto la película que llevamos a los Oscar como el cuento que le cuentas a tu hijo o a tu hija por la noche cuando se duerme. Y hay una continuidad entre esos dos, digamos, como imaginarios de lo que puede ser la cultura, ¿no? Entonces, la relación con la cultura, la relación de la cultura con el resto de ámbitos, yo creo que, por ejemplo, se ve muy fácil cuando hablamos de educación, ¿no? Pues todos sabemos que las artes contribuyen al desarrollo cognitivo, contribuyen al desarrollo relacional, generan autoestima y está más integrada o es más inmediata la integración de la cultura en el ámbito educativo. También sabemos que la cultura, por ejemplo, es una herramienta para la intervención social, ¿no? Conocemos muchos ejemplos de talleres o programas que se hacen con cine o con pintura, con graffiti, pues para intervenir en determinados contextos pues desestructurados o más conflictivos. Y la cuestión es que también tiene que ver con la salud, es decir, que hay una relación entre la cultura y la salud. Cultura en Vena, que luego hablaré de ello, siempre me gusta decir que bailar, cantar y acudir a museos es bueno para la salud física y para la salud mental. Y esto no lo dice solo Cultura en Vena, no lo decimos solo nosotros, sino que en 2019 la Organización Mundial de la Salud sacó un informe que estaba basado en 3.000 investigaciones científicas, en la que decía y en la que, digamos, avalaba los efectos positivos que tiene el arte y la cultura sobre la salud y recomendaba a los gobiernos que incorporasen las prácticas artísticas en los centros sanitarios, es decir, en los hospitales, en los centros de salud, etc. Porque de ahí se generaban diversos beneficios. Esto no lo dice solo la Organización o a partir de que lo dijera la Organización Mundial de la Salud, distintas investigaciones científicas lo han hecho, sobre todo en el ámbito anglosajón, que es donde más han avanzado. De hecho, hayan creado un centro mixto de arte y de salud para investigar estas conexiones que existen, y cada vez hay más evidencias clínicas y científicas. Y básicamente los beneficios de los que se habla se pueden como pensar en tres ámbitos. Por un lado, todo aquello que tiene que ver con el bienestar emocional, ¿no? Y el bienestar psicológico. Por otro lado, lo que afecta directamente a las propias patologías y a los aspectos clínicos. Y luego, una tercera pata que tiene que ver más con el ámbito propiamente cultural, que es la generación de empleo cultural. Y estas tres puntas, ¿no? Estos tres ejes, son los que acontecen cuando mezclas estos dos ámbitos. Pues, por ejemplo, cuando hablamos del ámbito más bien emocional, ¿no? Pues al final, que haya conciertos, que haya actividades, que haya salas de cine en los hospitales, pues genera un bienestar, te hace sentir mejor, te hace convivir mejor con procesos dolorosos, hace a veces que se te olvide dónde estás, que a veces es importante olvidar las cosas que duelen. También sirve, por ejemplo, esto lo hicieron en la UCI pediátrica de Tenerife, pues también utilizaron la cultura para que el personal de enfermería tuviera herramientas para atender mejor los cuidados emocionales de los niños que estaban internos. También, por ejemplo, se usa mucho la cultura para mejorar el bienestar emocional y la calidad de vida en las personas que sufren soledad no deseada. Es decir, hay todo un universo en el cual la cultura pues, te hace sentir mejor, igual que a las personas que no están enfermas. Quiere decir que a todos nos hace sentir mejor y nos ayuda a pensar y nos da alegría, ¿no? Luego, por otra parte, que a mí esta parte es la que más me apasiona, pues, porque quizás también para mí es menos evidente o ha sido más un aprendizaje, es la que tiene que ver con la mejora de las patologías. Es decir, que hay programas de canto que mejoran la salud pulmonar, que hay programas de magia para la salud mental. En España tenemos, por ejemplo, Cultura en Vena, que tiene un programa de músicos internos residentes, que aquí hay una persona que luego quizás nos puede contar, porque me consta que lo ha vivido en sus propias carnes, que hacen ensayos clínicos con músicos en directo, con distintas patologías, para ver qué efectos producen, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues se ve que es bueno para controlar el nivel de glucosa en sangre. La propia gente de Cultura en Vena pues te cuenta cómo enfermos de migrañas que la farmacología no les sirve, o sea, no les calma, de repente la música en directo contribuye a aliviar el dolor. También nos contaron un ejemplo que a mí me parecía súper bonito, que era una madre que no conseguía dar de mamar al bebé, pues porque no lo cogía, pues, ¿no? Con distintas dificultades. Y entonces, después de mucho probar, con la angustia que eso conlleva, pues para la madre, para el equipo médico, para todo, pues le pusieron música en directo y de repente, casi como un milagro, que en realidad no es un milagro, eso es interesante, pues se relajaron, se relajó la madre, se pudo relajar el bebé, de repente cogió la teta, empezó a tomar la leche, y algo que no había conseguido ninguna herramienta estrictamente médica, ¿no?
pues estaba consiguiéndolo una herramienta cultural. Es decir, que ahí hay un encuentro muy interesante. Yo qué sé, todos conocemos, por ejemplo, no sé si habéis visto el vídeo de una enferma, una ex bailarina enferma de Alzheimer, que se hizo muy viral, en la cual pues tenía un Alzheimer muy avanzado, le pusieron el lago de los cisnes, entonces de repente se abrió un recuerdo muy profundo, empezó a bailar y a recordar, ¿no?, pues lo que había sido como esa experiencia suya cuando era profesional. Es decir, que ahí se produce un encuentro muy interesante. Y luego está lo propiamente cultural, que es que se genera un nicho de empleo para artistas, para músicos, para mediadores, para gestores, para toda una gama muy amplia de empleo cultural, que yo creo que es interesante también. A mí me recuerda cuando se creó la ley de dependencia, que de repente surgieron muchas profesiones que venían, digamos, a poner en blanco profesiones que se hacían de manera, ¿no?, las mujeres sobre todo mediante los cuidados, pero que se generó, digamos, todo un catálogo de profesiones. Pues yo creo que cuando la cultura se mezcla con otros ámbitos, también se multiplican las profesiones culturales. Cuando se lleva a la educación, cuando se lleva a las cárceles, cuando se lleva a la salud. Y también es interesante que los artistas aprendan a que la legitimación de su trabajo no tiene que venir necesariamente de instituciones culturales, sino que puede venir directamente de la gente que obtiene beneficios, ¿no?, de ese trabajo. De hecho, por ejemplo, también los de Cultura en Vena ponían vídeos de músicos, de su experiencia, tocando delante de gente que estaba enferma, y es que para ellos era brutal, es decir, nada que ver, distinta que tocar delante de, no sé, 500 personas, ¿no?, en un auditorio, pero que de repente hay una pregnancia y ver cómo la música producía un efecto en una persona que estaba enferma que era muy brutal, ¿no? Entonces, pues todo esto de alguna manera demuestra que la cultura nos hace bien, pero que no nos hace bien de una manera abstracta, etérea, espiritual, sino que materialmente mejora nuestra vida y que la cultura es algo, podemos decir, terrenal, ¿no? Esta cosa que siempre se piensa que la cultura sirve para alimentar el espíritu, sino que sirve para mejorar las condiciones materiales de nuestra vida. Y también yo creo que demuestra que puede haber políticas, ¿no?, que podemos llamar políticas circulares, o bueno, el nombre que le pongamos, que sirven para abordar distintos problemas de manera simultánea, ¿no? O sea, usamos estrategias diferentes para abordar problemas que confluyen y lo podemos hacer a la vez. Y yo creo que esto es muy interesante. Pues, por ejemplo, mientras generas empleo para titulados de un conservatorio, contribuyes a mejorar la situación de los pacientes y haces avanzar las investigaciones científicas mediante esos estudios clínicos. O si tú haces que los centros de salud sean lugares de exposición, mejoras la vida de quienes están o de quienes pasan por esos espacios y a la vez permites que la cultura acceda a unas personas que a lo mejor normalmente no tendrían esa relación, ¿no? Entonces son este tipo de políticas que te permiten abordar distintas cosas a la vez. Con Javi Padilla presentamos una iniciativa en la Asamblea de Madrid hace un mes para incorporar de manera estructural estas prácticas artísticas, porque si no al final depende de que haya proyectos que lo sostengan con su propio esfuerzo, y para profesionalizarlo, porque entendíamos que estas cosas no pueden venir, digamos, del ámbito voluntario, sino que tiene que estar gente que pueda vivir de ello también. No conseguimos sacarla adelante porque el Partido Popular y Vox votaron en contra, entre otras razones porque creían que esto era un ámbito de voluntariado, que habría que preguntar. Fue el exalcalde de Getafe, ¿no?, que sí, dijo, Juan Soler, que esto era de ámbito voluntario, había que preguntar si él como alcalde también fue voluntario o estaba retribuido. Sin embargo, que la gente de la cultura trabaje gratis no les importa. Pero vamos, de fondo, y ya con esto voy terminando, creo que lo que a mí me importa mucho transmitir es intentar defender que la cultura no es algo separado del resto de ámbitos, que está totalmente conectado con muchísimas esferas de nuestra vida, que no solo tiene que ver con los momentos de ocio. Y esto se ve en dos sentidos. Por un lado, que tiene una relación directa con muchas otras áreas, como ya hemos visto: educación, salud, inclusión, con el diseño de nuestras ciudades, los imaginarios que generamos, y luego lo que acaba de decir Javier con la generación de comunidad. Es a partir de la puesta en práctica, ¿no?, de las actividades culturales, de la práctica cultural, como también se van entrelazando esos vínculos. Hay una anécdota, ¿me da tiempo de contar una anécdota? Sí. Pues hay un libro de un tipo que se llama Klinenberg, que creo que se llama Los Palacios del Pueblo o algo así. Entonces lo que contaba es que en Estados Unidos, creo que fue en California si no me equivoco, hubo una ola de calor. Entonces evidentemente el número de muertos estaba muy segregado socialmente, es decir, los barrios ricos tenían menos muertos y los barrios pobres pues tenían más. En los barrios pobres se juntaba población avanzada, mucha violencia, desestructuración, etcétera, etcétera. Sin embargo,
se dio cuenta de que en 2 barrios que tenían unas condiciones bastante similares de desestructuración, población avanzada, etcétera, etcétera, había uno donde había muchísimas muertes y otro que llegaba a tener índices de muertes menos bajas que los barrios ricos. Y entonces decía, ¿y esto por qué sucede? Entonces hizo un trabajo de campo, se fue a investigar y de repente se dio cuenta de que en el barrio donde había menos muertes había muchas, lo que él llama infraestructuras de lo común, o infraestructuras sociales, que eran comunidades religiosas, que eran bibliotecas, que eran bares, que eran clubs, es decir, que todas esas comunidades de alguna manera fortalecían tanto el vínculo social que en condiciones normales pues te hacen, digamos, profundizar en la democracia, si entendemos la democracia como hacerse cargo de los asuntos comunes, pero en situaciones de emergencia te hacían preguntarte qué le pasa a tu vecino, dónde está, ¿no? Entonces, por eso la cultura también es importante para construir comunidad, porque sirve para entrelazar todo ese tejido. Así que creo que es muy importante entender que la cultura tiene que ver con todos esos elementos y que a la hora de hablar de la cultura y de las políticas culturales, pues tenemos que entenderla como un bien común que nos pertenece a todos porque nos da sentido, ¿no? Por esas cuestiones pues, que os acabo de comentar. Y este es un poco... Muchísimas gracias a los 3 que habéis intervenido. Lo que sí os parece, vamos a abrir a un turno de preguntas para ellos 3, porque yo creo que luego van a pasar unos compañeros y compañeras que van a hacer la lectura y yo creo que se sitúan aquí mejor y vosotros ya podéis pasar a, si os parece bien, ¿vale? Entonces, preguntas, dudas, comentarios a lo que han comentado los 3 compañeros que han intervenido hasta ahora. ¿Alguna cuestión que queréis hablar, preguntar? Bueno, yo estaba muy de acuerdo con ella, porque yo aparte estaba en Payasos sin Fronteras, y yo iba al Gregorio Marañón a actuar para los niños, sobre todo para los niños que tenían cáncer. Y cada vez que, bueno, es muy duro, a veces que no lo soportas muchas veces porque es muy duro para ti. Pero los padres decían, incluso el testimonio de los padres era que había pasado por allí una hora de salud, porque se quedaban todos. Yo me acuerdo de una niña que no tenía piernas, la hice una cosa de payaso, que me equivocaba de salida, me metía en el váter, sacadme que está muy oscuro, y la pobrecita se meó, pero por fin durmió, se quedó dormida, ¿sabes? Porque no podía dormir. Entonces estoy de acuerdo con todo lo que he dicho, la cultura no solo es psicológica, también te cura. Y bueno, ya sabes que he tenido pues, bueno, allí se llamaba Música en Vena y yo estaba en coma y he estado 6 meses en la UBI y cada vez que iba a Música en Vena pues me despertaba y oía. Me tocaban el bustero y bailarín. A mí lo que me gustó que contaste, que decías que claro, que toda la UBI y los ruidos son como muy hostiles y de repente poder sustituir eso por una flauta travesera, ¿no? Exactamente. Sí. Enrique. Bueno, agradeceros muchísimo porque habéis descrito todo el proceso que yo he llevado. Yo llevo 3 años, Maite lo sabe porque me ha tratado psicológicamente, he hecho una verdadera cataplasma. Y cuando habéis estado diciendo todo el tema de la inseguridad, esa indiferencia contra la que tienes que luchar, ese malestar por los duelos porque no puedes acercarte, es que lo he vivido todo, me ha pasado todo. Incluso hicimos en Horcajo de Santiago una residencia para personas mayores en plan de autogestión y como un cohousing. Y a mí me pilló allí y resulta que había días que incluso teníamos a la Guardia Civil en la puerta del centro para que no pudiéramos salir cuando ya la gente del pueblo sí podía salir, pero como aquella era una residencia de ancianos, te daba una sensación, una angustia de pensar que de alguna manera estabas preso y la manera que tuve de combatir todo aquello un poco que todavía arrastro, pues ha sido bordando y bordando metros de tela, escribiendo cientos de poesías, pintando cuadros, preparando charlas. Todo eso me ha ayudado y bueno, y cantando. Y dice un proverbio español sabio, como todo lo popular, que el que canta, su mal espanta. Bueno, pues agradeceros porque de alguna forma al hablar vosotros me habéis dado una nota mucho más aclarativa de lo que yo he estado viviendo en esta pandemia.
Gracias, de verdad. Muchas gracias. Pues es el turno. Ay, perdón, ay, perdón. Sí, perdón. Yo quería preguntarte, no me acuerdo de tu nombre, el psicólogo. Javier. Aquí es fácil, Javier es... Los dos. Los Javis. No falla, o sea, si me conviene tampoco. Quería preguntarte y a la vez hacer un comentario sobre... Habéis hecho un análisis maravilloso en concreto sobre salud. Salud. Pero no he visto ninguna hilito sobre el tema del cambio climático, que referente a las actitudes y la indiferencia y la desgana, el no ver futuro, también yo le sumaría el aspecto ecológico, catastrófico del cambio climático, que es desesperanzador, que no sale la palabra, y yo haría un análisis más profundo, creo, no lo sé, pues dime. Bien, bueno, o sea, es un elemento añadido que podemos incorporar y que probablemente tenemos acuerdo también en eso que tú mencionas. Pero fíjate, yo te haría una reflexión muy breve sobre la cuestión de la gestión de la temporalidad que tenemos las personas. El cambio climático, uno ve una mañana como esta y dice, vale, habrá mucho cambio climático, pero estamos estupendamente, como que cuesta situarte en que la amenaza puede llegar ya, porque las personas nos movemos mucho por el impacto inmediato de las cosas. Por ponerte un ejemplo, si yo soy un fumador que estoy pretendiendo dejar de fumar, ahora llevo 2 horas aquí y entonces al salir me voy a fumar un cigarro porque de manera inmediata al fumarme el cigarro me disminuye la ansiedad y a largo plazo me aumenta el riesgo de cáncer de pulmón, pero eso es a largo plazo y yo lo vivo como probable. La disminución de la ansiedad es inmediata y segura fumándome el cigarro. Conclusión, mi planteamiento es total por un cigarro que más da. Es un ejemplo de cómo gestionamos la vida en función también de la inmediatez o no inmediatez de las cosas. ¿Qué pasa con el cambio climático? Que nos quejamos cuando hay un invierno demasiado caluroso, o nos quejamos porque llega Filomena, o empezamos que hay que zonas como más contaminadas, sí, pero cuando uno reflexiona y reflexiona a fondo, ve que es una amenaza muy gorda, pero tenemos mucha dificultad en incorporarlo de manera amenazante pero que no bloquee. Porque uno de los riesgos que tiene de poner las amenazas encima es que a salir todos y no sé qué el último, ¿me explico? Entonces hay que darle una vuelta para que eso que dices que es real, a ver cómo lo gestionamos para que nos ayude para la salud personal, la salud colectiva y la salud ambiental. Un tema interesante. Yo quería añadir a lo que dice Javier, que creo que también hay que incorporar el hecho de que la vivencia del cambio climático como crisis actual depende mucho de la generación en la que uno viva. Creo que cuando se habla del impacto de la situación actual sobre la salud mental de los jóvenes, uno de los elementos centrales es que la gente que tiene ahora entre 15 y 30 años, toda su vida social ha sido a lomos de una crisis grande, ¿no? La crisis que empezó en 2008, económica, que después se ha solapado con la sanitaria de 2020, con la económica de 2021, y con una crisis que en términos sociales es pensada como una crisis de presente-futuro, pero que para la generación de los jóvenes es una crisis tremendamente actual, que es la de la crisis climática, ¿no? Y creo que la incorporación de ese elemento sí que es diferencial también seguramente en la aceptación de medidas más o menos drásticas o de mayor o menor calado. Existe un tema generacional, ¿no? Se ven las movilizaciones de Fridays for Future y de toda la, ¿no? Pues no es casual que exista una cosa llamada Madres por el Clima y que sus coetáneas, pero sin ser madres, a lo mejor esa condición es que esto es una cosa que está impactando y va a impactar de forma muy notable sobre esta generación, creo que también que hace que esto sea una ola imparable, la de la sensación de que esto me impacta de forma notable y que hay que actuar, ¿no? Pero creo que hay un rollo generacional súper notable, vamos.
yo creo que hay muy poca gente joven, salvo quien lo niega desde una visión puramente ideológica, desde donde ya sabemos, ¿no? Pues negacionista, pero si no, hay muy poca gente joven que piense que esto no le toca de forma muy directa. Muchas gracias. ¿Algún comentario o consulta? Bueno, ha faltado también la perspectiva de el mayor daño o la mayor repercusión en las mujeres, en el colectivo de mujeres, que a mí eso, bueno, eso requiere de otra charla más profunda, porque ahí pues creo que también los efectos en las mujeres han sido mayores y se estudiarán y ya van saliendo estudios, ¿no?, que así lo acreditan, pero me parece que vamos a ser también las grandes perjudicadas y damnificadas de esta pandemia. Sí. Sí, efectivamente, sí, un poco lo que comentaba Javier, ¿no? Como la pandemia ha matado más hombres, pero no se ha enfermado a más mujeres, ¿no? Quiero decir que esto ya viene de atrás y ya llevamos el peso de muchos años de desigualdad, con lo cual cuando llega una pandemia lo que hace es todavía pues hundirnos más, ¿no? Sí. Y aparte del tema de los cuidados y todo lo que tiene que ver con la discriminación por género, ¿no? Y que nos afecta a todas. Pues yo agradeceros muchísimo, me quedo con lo que decía Javier de las comunidades, que es el futuro, el unirse y el apoyo psicosocial y emocional, como psicólogos también sabemos, y es algo básico para poder salir para poder vivir mejor y para poder salir también de situaciones muy duras como la que nos hemos enfrentado en estos últimos años. Me quedo con lo que decía Javier y lo que ahora está reforzando el Carni, de que las mujeres siempre al final pues nos afectan más las situaciones por esa desigualdad de la que partimos. Y me quedo con la democracia que decía Jazmín, ¿no?, de que es hacerse cargo de lo común y que la cultura forma parte de esa transversalidad, que además de eso a Más Madrid nos caracteriza esa transversalidad. Por eso estas jornadas las hacemos transversales, son jornadas de salud y mujer, pero en las que tiene que ver la cultura, el empleo, que decía tan importante Jazmín, comentaba también Javier Padilla, de que queremos trabajar para vivir mejor y tener trabajos dignos, ¿no?, que es la parte que a mí me toca porque llevo la Comisión de Economía y Empleo, y que es algo que también con lo que queremos que sea, digamos, como decía Mónica el otro día, que la calidad de vida sea para todas las personas y no solamente para aquellas que se lo pueden permitir, ¿no? Y bueno, pues agradeceros muchísimo la participación. Vamos a dejar a Maite y a todo el elenco de actores y actrices que la han acompañado, les cedemos el espacio. Y todo tuyo, Maite. A mí la pandemia me dio para escribir 3 libros, el tercero todavía no le enseño. Escribí estos 2 a la vez. Es decir, hay una cosa para mí importante en la pandemia y es la ruptura de la normalidad. Eso, por un lado, puede ser malo, porque nos aboca a situaciones de miedo y de más trabajo, esfuerzo para adaptarnos, ¿verdad? Lo van a decir algunos de los poemas que escucharéis, porque lo vamos a decir todo, con poemas, ¿no? También en la pandemia las diferencias, la desigualdad que empezaba diciendo Javier Padilla, hace que ponga el acento en que yo vivo con pareja, los 2 adultos, ninguno dependiente, ninguno con grandes enfermedades o cosas similares y sin obligación de salir a trabajar. O sea que primero hubo trabajo en casa y luego se interrumpió porque no estaba preparado y estuvimos en casa una pareja feliz, adulta, sin niños, sin ancianos, sin enfermedades. Bueno, ya hay otra cosa, el papel de los medios de comunicación. Los medios de comunicación hicieron el desperdicio mayor de la historia. Nos tuvieron sentaditos en casa, dispuestos a ver todo lo que se hubiera querido tratar de debate, como los problemas y contradicciones de la memoria histórica, o del independentismo, o de lo que fuera. Tiempo sobraba, posibilidades había, a todo el mundo le localizabas con el teléfono, con un ordenador. Y sin embargo hicieron un papel, para mí, de un daño moral y de salud en todos los sentidos brutal, abandonando toda la responsabilidad del periodismo, la informativa y la formativa. De eso vais a ver unos cuantos poemas también.
Esto hizo que algunas personas rompiéramos la sensación siempre falsa de seguridad que tenemos en Occidente, y se produjeran, por un lado, miedos, la visión concreta de la enfermedad posible y terrible e inmediata, y la cercanía de la muerte. No había más que levantarse y encender cualquier aparato para que todos estuviéramos continuamente bombardeados, enfermedad, muerte y sufrimiento. Bueno, entonces todo esto está lleno. Como eso era insoportable, yo dejé de oír los medios una vez al día o 2 veces al día, en la mañana y en la noche, y se acabó. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esa ruptura de la normalidad hace que el cerebro utilice aquello que no utilizabas, crea puentes y te salen cosas que ni podías imaginar. ¿Y qué es lo que me sale? Primero, la revisión de una pareja que tuve durante 20 años, con la que había roto 10 años atrás, que yo pensaba que por mi parte estaba superada, por la suya no, porque me sigue acosando, pero por la mía estaba superado el asunto, puesto freno hasta donde era posible, pero de pronto empiezo a tener como flashes de que las historias que yo tengo como recuerdo de nuestra relación tenían otra lectura, y a empezar a leer cosas diferentes, y fue absolutamente, no demoledor, porque no me demolió, pero sí fue durísimo, durísimo. Y de ahí salieron poemas que por un lado hablaban de enfermedad, de muerte y de nostalgia. Soy una emigrante, que cuando eres retornada, no eres española residente, porque no has dejado de ser emigrante, pero ya no puedes ser nunca más aquella que fuiste en tu país, eres otra cosa. También está aquí un capítulo que se llama Nostalgias, en el que se puede ver cómo una persona se reconstruye y nunca más vuelve a construirse como antes de reconstruirse. Bueno, había que separar esa parte de la pareja, porque era de esa pareja en revisión, de esa pareja del pasado, porque era una unidad gorda, y además cada día la fue encontrando más coherencia, y hasta encontré que había unas etapas en el maltrato psicológico que normalmente sabemos que lo hay, pero no tenemos cosas concretas donde decir esto se manifiesta así, porque es tan sutil, es cada historia. Pero bueno, y entonces aquí aparecen, creo que aparecen útiles. Con una amiga que comparto poemas, se los mandé y ella me dijo, oye, esto es muy útil, acabo de entender lo que me pasó a mí cuando me separé de aquella relación y tal. Y entonces ya le di forma, le puse el texto en prosa para eso, y aquí está este libro que se llama Vampirizar, sobrevivir a la pareja tóxica. Y el resto están aquí, en 6 capítulos, el último se llama Despedidas. Porque además de lo que he dicho que era una afortunada en pandemia, tuve la enorme fortuna en esas primeras etapas que contaban los dos Javieres, que a mí no se me murió nadie demasiado cercano. Cuando yo estaba acabando este libro, aprovechando la cantidad de tiempo, y eso que no paraba de hacer cosas, pero me di cuenta que aquí faltaba algo, porque la muerte cercana es algo muy fuerte. Y utilicé las mías, aunque eran anteriores, que esos poemas ya los tenía hechos, y los coloqué aquí porque había que despedir. Y este es el libro que ahora presentamos. El otro, el tercero, ya viene en otra etapa, en la etapa en la que salimos. Y hasta pude hacer un pequeñito viaje de 3 o 4 días, acordaros lo dificilísimo que era viajar, y de ese viaje salió el tercer libro, que se llama El duende y la hierbabuena, poemas y letrillas para el cante. Luego os lo enseñaré, a ver, no sé dónde está. Lo tengo ahí yo. Vale, sí. Lo he traído por si, como aquí se va a preparar la presentación de este, por si hacía falta alguno. Este es. Veis que hasta es más alegre la portada. Entonces, estos son efectivamente letrillas y poemas, porque además me salieron cantando. Yo creo que escribir poemas o lo que sea y cantar es sanador. Bueno, lo creo yo y no descubro nada. Bueno, aquí lo dejo para que se vea. Entonces, sin más, les paso a presentar. Enrique Mateo, como bien dice él, es un amigo mío muy querido, que además en esta pandemia él escribía poesía, como tantas personas hacemos, y en este tiempo, superada la pandemia,
ha encontrado una vía de encauzar todas estas cosas tremendas que él decía que sufrió escribiendo. Espero que en breve podamos presentar un libro suyo. Ahí anda en esa de construir. Aquí tenemos a Victoria. Victoria Bullón es una actriz de hace 30 y tantos años de experiencia, es romancera, es decir, son de esas personas que busca, rebusca, aprende y canta los romances por las calles, en los pueblos más perdidos, con acción educativa, con diferentes compañías de teatro, también en Madrid y en capitales, pero sobre todo se va a sitios donde poca gente querría ir, con frío, con barro, con todo, y allá va recuperando cosas tradicionales y llevándoles otras más bonitas y ya acabadas. Ella está, desde que se creó, en el grupo, que es el laboratorio de teatro, Cómo me pone la lavadora. Que habréis seguramente, si no habéis ido a verlo, os habéis enterado lo que es el cuadrilátero Malas, no sé qué más. Bueno, y pronto va a poner otra vez el Filandón, que es una obra que recoge los cantares y contares de las mujeres cuando se sentaban a la puerta de la casa en los pueblos a hacer cosas con hilo, por eso el Filandón. Bueno, esa maravilla, ella es artífice no solo de la interpretación, sino también de la construcción literaria. Y bueno, ¿para qué vamos a presentar? Se suele decir, y a veces se deja de presentar al más conocido, y siempre hay alguien que no conoce. Bueno, tenemos a Andrés Jodra, que es... Ángel. Uy, ¿lo ves? Ángel Ángel Jodra, otro maravilloso amigo, igual los tres, que trabaja en un montón de series de la televisión, que seguro que le conocéis, en películas, pero además eso, en Payasos sin Fronteras, en todas las actividades culturales de su distrito Carabanchel y de otros muchos distritos de Madrid. Sí. Y mañana actúo en Vallecas en el Ateneo Republicano, o sea, si queréis ir... Mañana Ateneo Republicano en Vallecas. Con Don Gordito. O sea. Espectáculos infantiles, cantares de ciego, declamación de poesía... Sí. Bueno, y entonces aquí es lo que más me gusta. le van a conocer en este pero aspecto que seguro que no le conocen, no es tan fácil. Aunque la poesía nunca ha dejado de estar de moda. No. Bueno, y yo, María Teresa, y yo, la que escribe esto. ¿Empezamos? Sí, venga, sí. Y empezamos con alegrías y pandemias. Parece un contrasentido, alegrías y pandemias, pero no lo creas. El ser humano juega entre la luz y la sombra y así prospera. Muy inteligente la adaptación misma, tan conveniente. Enormes penas me han hostigado en la pandemia, mas encontré cosas muy buenas. Entre otras pandemias yo recuerdo que el humor y el amor lograron tenernos cuerdas. Confinamiento. Libres ya del fétido tráfico urbano, las calles huelen a cedro, acacia, álamo, vainilla, plátano y ahuehuete. Resurge arracimado el paniquesillo, alzan la margarita, las achicorias, vuelan alborozados los pajarillos y ante la inédita mañana, madrugadoras, mezclando blanco, verde, azul y amarillo, se cuelan en mi balcón exóticas cotorras. De nada más está hablando. Las calles se hallaban solas, las casas perseguidas por las sombras, asombradas. Se hallaban solas las calles y no se hallaban. Un abanico de ojos se abre tras las ventanas, giran la cabeza y callan. Día tras día la muerte, en todos los aparatos, conteo de los contagios. Es como el día después. Ya no da miedo la muerte, sino que nos están matando. Vago concierto de mente, de nada más se está hablando. Es que no hay nadie al otro lado.
mi ventana. Las silenciosas casas se hincan, perseguidas por las sombras de las otras que, orgullosas con sus aplausos, rompen el tedio y el hambre de justicia. Canal del sol que busca la primavera, desfiladero de pasiones, estupor de ojos en los balcones, niñas y niños en tupidos caserones, pergeñando planes imposibles de hacer. Cada vez que te veo, querido hijo, ¿cómo me dejas? Llena de alegrías nuevas y sonrisas viejas. Con pies de plomo, tengo un caballo de plomo que quiere correr mañana. Las carreras que ganara las llevó la tramontana. Ahora corre porque corre, sin pretender una hazaña. El horizonte es pequeño y se pierde en la ensenada. Sus patas, que son de plomo, plomo ponen en cada pisada. Ve sin dudarlo hacia el viento, que nadie cuente tus zancadas, porque al fin de eso se trata. Tu carrera es tu correr, crecer sin meter la pata. Caballo que eres de plomo, y ya de plomo son tus patas. Dialogan vida y muerte. Si tú eres parca la muerte, yo soy la vida. Si me canso, me siento y hasta soy divertida. Preséntate, hermana desconocida. A mí me conocen sobradamente. De ti no sabemos frío ni caliente. Miedo da verte tan solitaria, pasada de moda con tu guadaña. Di, ¿atiendes pedidos postreramente? ¿Brindas aliento al penitente? Sal del secreto por un momento. Bueno será saber que tengas tiento. Ya que haremos el camino juntas, responde al menos esas preguntas. El busto vuelve serenamente, mira y responde la sombra oscura. Así soy, parca, soy la muerte, y para ti vida soy la suerte. Prepárate a morir. Como acabando un fino tapiz, prepárate a morir. Cuando todo ya sea repetir, prepárate a morir. Si lo nuevo te enfada y lo viejo no vale para ti, prepárate a morir. Prepárate a morir. Saquemos del armario las cosas pendientes de cerrar. Y si es que no se cierran porque no importan ya, con suavidad alisa tus cabellos, elévate a las peñas y desde dentro de ti canta al más allá. Algo apasionante está a punto de empezar. El hueso de la aceituna. Negra como la pena negra es tu carne, jugosa y fresca, fruta frondosa del olivar, espejo vivo del rayo de luna. Baila en la vareada la aceituna. Los cestos de jornaleras y jornaleros se van llenando y se van yendo. En la almazara se multiplican los chorros de oro que dan la vida, mientras desnudos frente a la sierra yacen los huesos que dan en tierra. Búscame al otro lado. Búscame. No pares de buscarme cuando me haya ido a revolcar por otros prados. Más allá de la puerta entornada del horizonte alado, búscame, mi compañero confiado. Me encontrarás igual que estoy ahora, con los zapatos manchados de barro, con la frente perlada en 100 faenas, pero llena de amor esperanzado, ataviada de espada justiciera. Búscame,
porque te estaré esperando. Perro de arriba, perro de abajo. Dos cares pugnan en mi intestino, ¿vieron? Sin el menor respeto, sin desahogo su desatino. Si ganara el de arriba, el superego, yo no lo quiero. Y si el de abajo me justifica, luego me duelo. Por la boca sale el alma. Por la lengua asoma cierto el entendimiento. El verbo marca la acción, que el sustantivo sustancia y el adjetivo se yergue, tintando la circunstancia. Mas si la forma es pasiva, el sujeto poco cuenta, o nada, en tanto que el complemento le ha robado la palabra. El objetivo se ve por y para. No es lo mismo un para amarle que hacerlo porque le ama. Así podemos afirmar con este jugar las palabras que por la boca sale el alma. Bueno, son 3 poemas que están dentro de una modalidad, un apartado que se llama masculinidades. Y dice, autocuidado. Por fin me compré cremas para cuidarme la cara y resulta que me las pongo a bofetadas. Abrazos varoniles. Ay, ¿cuánto te alegras de verme, mi buen amigo? ¿Cuánto me has echado en falta? Y lo he sentido en tus abrazos y lo he sentido en mi espalda por los golpes que me dabas. Bravuconada. Vanas nubes que se aferran, se amontonan, se retuercen, 4 gritos en el cielo, 4 gotas que derraman. Con el mínimo soplo de viento, se amilanan y se largan. Vanas nubes, vanas como son sus amenazas. Empieza a llover, corramos que el cielo se nos desangra, al menos nos amenaza. Ha matado ya a la luz, sin ella no hacemos nada, corramos a la cabaña. Y apenas en el refugio, con la tarde ya echada, esas bravuconas nubes por el cielo se escapaban. Esta segunda parte del libro, la autora la titula Nostalgias, y esto es una nostalgia de los años que ejerció cátedra allí en San Luis Potosí, en México. Voy y vuelvo. Me hallo desgarrada por pingües territorios, una vida y 1000 vidas, una cara y miles de caras. Mis huesos, piel y sangre desparramados como semillas arrojadas al agua tinta de cenotes, del Solimoes o del Paraná. ¿Dónde reposarán mis pensamientos cuando el profundo y tallador caudal se vuelva en manto, zarape, rebozo o aguayo, y las horas hiperbólicas cedan a las serenas? ¿Qué música alertará mis oídos? Lindos acordes, música de marimba, gritos fantasmales de monos aulladores o graznidos crueles de aves canoras. Y sobre todo ello, el bramido dominante, acuciante, envolvente del silencio. Ruido fecundo el silencio creativo, evocador de luces y películas vividas, de caras redondas con chongo y moños en el cuello, valles de sonrisas sin motivos ni razón, piel divina, privilegio, color de miel. Me ensueño, me solazo, añoro, estoy aquí aunque voy y vuelvo, asiduamente, controvertidamente. Ventana alada, distancia corta, huacales de recuerdo y experiencias frescas, experiencias francas al calzón quitado, un patio a las nubes y al jardín, un balcón con rejas al empedrado.
lo mismo que me ha roto en dos, singularmente me ha enamorado. Luto en colores. Día de difuntos, luto en colores. Si no estuvisteis en México, mejor que llores. Cempasúchil, moles, cacao, atoles, collares, compiten por el puesto en los altares. Canta la bella, los árboles echan sobre su pena hojas. Hasta los cementerios y los solares rezuman de alegrías crepusculares. Suena el mariachi, suenan los tríos o las gruperas, al gusto de quienes fueran. Sueño irme cuando eso ocurra, sin más que el poncho y el corazón en bandolera. Otra nostalgia de América Latina, titulada Me llevé la mirada de la gente. Me llevé la mirada de la gente, la que te dice cómo son las cosas, la que te mide, te pesa y teme. Me traje furtivamente armada la fuerza de las entrañas y la resistencia no pisoteada. Me dejé los análisis complejos, la objetividad hasta las palabras. Nada quise traer ni dejar nada. Ahora simplemente vivo abierta. Dos corazones me alimentan. Tengo menos voz y más alertas. La sirena de la fábrica. Esta nostalgia es de cuando trabajé en Standard Eléctrica, que fueron 18 años en una fábrica de metalúrgica. Con el hueco calentito y sin que despierte el alba, adormecida la niña, o sea yo, se salía de la cama para trabajar en la fábrica. Llega cubierta de abrigo, guantes, botas, gorro y bufanda. Cuando suena la sirena, largo lamento que espanta, mitad tedio, mitad esperanza. En la máquina del humo, parapetada en su bata, desgrana y suelda bobinas mientras sueña con cigarras y un frío sol se levanta. La tercera parte del libro ella la llama Intimidades al amor de la casa, sus sentimientos personales. Y además no solo escribe para poesía, sino que hace poesía para cantar. A pan caliente, me saben tus abrazos, a pan caliente, me saben tus abrazos, a pan caliente, a pan caliente. Cuando regresa, mirándome a los ojos y sonriente. Cuando despiertas, desliando tus brazos y yo tus piernas, a pan caliente, me saben tus abrazos a pan caliente. ¡Olé! Libres y con barreras. Tu cuerpo es el límite de mi cuerpo. Tu carne es la barrera de mi piel. Tu afán es el límite de mis planes. Te quiero libre y al otro lado. Me quiero libre y en mi espacio. Por todo ello somos y por todo ello somos lo que sumamos y mucho más. Otra intimidad. Tu cuerpo viene a mi cuerpo. Tu cuerpo viene a mi cuerpo como la ola va al barco. Tu boca llega a mi boca porque la estoy esperando. Tu grito se une a mis gritos en una danza de orgasmos. Ya que Enrique le ha dado gusto subrayar, por si no se nota, que hablo de mis intimidades, diré que lo hago también de una manera luchadora,
porque se supone que la gente mayor, especialmente las mujeres mayores, no tenemos intereses en la sexualidad. Pues yo los tengo todos. Y en mi experiencia, todas las que conozco de mi generación, también. En el muro de mi cuerpo. En el muro de mi cuerpo, eso es en la cama, cuando te entra el sol por la ventana. Que el confinamiento nos dio la posibilidad de estar en la cama cuando sale el sol en invierno, de leer con los almohadones en la cama. En el muro de mi cuerpo una ventanita abro. 1000 moneditas de oro, el sol me viene filtrando. Cuánta calidez reposa en la orfandad de tu abrazo. Si ves que me caigo, dame la mano. No dejes que me vaya cuestas abajo. No me levantes, deja que me reponga y me levante. Quiero tu brazo, compañero alegre, y no estar debajo. Y yo lo mismo, si cayera te digo que haré lo mismo. Ni arriba ni abajo, a mi costado, compañero, y yo a tu costado. Por eso te quiero. Como veis, si os fijáis en el texto, aquí hay mucho poema de amor, pero no de eso que llamamos el amor romántico, solo para ti, solo tú conmigo, me muero sin ti, todas esas cosas, ¿no? Mucho más que amor romántico. Amor mío, desde tu fragilidad y mi fragilidad, hemos construido 2 fortalezas. Fortalezas vivas, permeables, dinámicas, atentas a la escucha, recursivamente compañeras. Queda lejos el amor admicle del amor romántico de sones rancheros y de tangos. Convulsiones y exigencias nunca fueron para ser exacta cosa nuestra, ni que hiciera falta. A cambio, cocinamos juntos la ternura, los favores necesarios, la caricia, el te quiero, los abrazos y besos enamorados, amorosamente y en paz, sucumbiendo a las risas, a la conversación comprometida, al lujo de las pequeñas cosas, tibieza, acogida y cuerpos desatados, sin apostar nunca, sin más jugamos, sin freno, sin recelo y sin fecha. Sencillamente nos amamos. Bueno, llegamos al capítulo 4, ¿eh? La Gran Nevada, ¿os acordáis? Sí. Esa sí que fue especial, ¿verdad? Qué cosa, que te levantaras y vieras, yo me acuerdo por donde la cocina llegaba hasta la mitad de la ventana y no veías para allá. Y no sé a vosotros y a vosotras, pero a mí es que fue algo muy especial porque me recordó mi niñez, cuando iba con aquellas catiuscas azules y casi se te llegaba la nieve que te las cubría, bueno, todo aquello. Y qué bien también en aquel momento con aquel frío estar detrás de la ventana. Así que ahí vamos a la 4ª parte. Nieva, así se titula el poema primero. Tras los cristales biselados, sobre los pardos tejados, entre las ramas de árbol, nieva. En las sábanas recias tibieza y cuerpos enlazados, trenzados, sin prisa cierta ni alerta. 25 de diciembre, pum, pum, pum. Navidad, Navidad, triste Navidad. Helada por la pandemia y la pobreza mortal. Hectómetros de luces en bandera expresan el falso patriotismo nacional. Las gentes cantan a oscuras en las chabolas de la cañada real. Navidad, Navidad. Y ahora les cortan el agua. Esto no es una posverdad. Cruda y desnuda, terrible Navidad criminal.
huérfanos de abrazos. Mi frío con tu frío se estremecía, la sopa en el puchero nos sonreía. Pero hoy tu cuerpo entero ardía, lejano de mi cuerpo que se encogía. Mantente a la distancia, cariño mío, llegará el tiempo que vuelvan los abrazos que ya eran nuestros. Te lo prometo, te colmo de 1000 besos, cristal por medio. La quinta parte del libro la titula Otras pandemias que existen, como las mentales y las propagandas y todo aquello que condiciona nuestra vida. Este título es Mujeres en la memoria histórica. Triste memoria nuestra memoria alada en las cunetas ametrallada. Rotos todos los libros que sustentaban este pasado que avergonzaba. Fobia al protagonismo de tanta niña, de tantas mujeres grandes, sindicalistas, maestras, poetas, fabriles, chachas y costureras. Eran rojas de veras, eran de veras chicas las constructoras de una nueva vida prometedora. Cuánto peligro, si esto que se contagiara, ¿para qué te digo? Hay que matarlas, y ni aun eso basta, desperdigar sus cuerpos y no enterrarlas. Así rugían fieras las calaveras, con miedo hacia las niñas y las abuelas. La vil misoginia era, en camiones se llevan a inocentes embarazadas, nenas para matar su fuerza. Mendigos de medallas, basura enardecida, bravucones, fachas, canallas. Héroes no, héroes de qué, hombrecillos, peleles, marionetas, si la banca les aplaudía y pagaba tus metralletas. Represión. Carmela Sánchez se entrega a la pasión desbordada. Carmela Sánchez se besa. Carmela Sánchez se abraza. Su cuerpo es toda una llama. Son solo 5 minutos en un rincón de la casa. Son solo 5 minutos. Por ellos diera hasta el alma. Carmela Sánchez se ahoga en el pozo de la pena, mientras su amiga, su amada, corre hacia una vida nueva. Ya no volverá a verla. Se casa por la mañana con un hombre de Provenza. Amores. Siempre hubo amores, pero algunos nos entierran. Una espada de silencio cortó a libertad las venas. Maledicentes en pandemia. Malaya las malas lenguas, oscuros instintos, ambición probada de caras insultantes, buitres en desbandada que solo escupen odios y violencias amargadas sobre una población convulsa, desarmada y desangrada. Así grandan los parásitos, sin acción benigna o positiva, sin piedad pican la herida de la pobre sociedad anonadada. Patriotismo de banqueros avarientos y corruptos que nunca trabajaron, que a su amo, sin dudar, sirvieron cuando ellos la sanidad casi mataron. En pandemia siembran dudas insensatas, aprovechándose de tanto duelo sin ofrecer ninguna alternativa, empujándonos sin más al avispero. Supremacía. Siguiendo con la misma pandemia que tenemos del avance de la ultraderecha y la inhumanidad. Grande cosa son los blancos, cerebros que en blanco están. Se fueron a atacar niños, menores, sin amparar.
y eran tan fieros. Tuvieron que poner bombas y abrirles fuego. No lo olvidemos. ¡Qué valor! ¡Qué galanía! Eso es lo que se llama supremacía. ¿Y ahora qué más? Alimañas consentidas. ¿Y los jueces? ¿Dónde están? Y el tiempo pasa. ¿Y por qué dicen que el tiempo pasa? Si yo nunca lo vi ir ni venir en el trabajo, la calle o en casa. Y no serás tú que no descansas. Pasó muy cerca de aquí. Pasó muy cerca de ti. Los juglares contra el acoso laboral. Acérquense los vecinos, vecinas y buenas gentes, porque les vengo a contar una historia muy candente. Paso muy cerca de aquí, pero pasa en cualquier parte, cuando quieres trabajar para no morirte de hambre. Con lo que cuesta encontrar un salario suficiente, en el trabajo te aguantas más de lo que es pertinente. Era Rogelio muy grande, muy super profesional, a quien el jefe celoso se propuso machacar. La regañaba por todo con palabras muy groseras. Sin tener razón ni modo, pues curraba bien de veras. Para encarnizar, el canalla presionó a los compañeros que dejaran de mirarle, sonreírle y aun de hablarle. Le prohibían ir al baño, le escondían los papeles, le cambiaban los horarios, tanto que ni contar se puede. Paso muy cerca de aquí, pero pasa en cualquier parte. Si te acosan y te acosan mucho, llegan a enfermarse. Rogelio, muchacho alegre, perdió la risa en sus labios, perdió el sueño, perdió el hambre, vómitos, tos, mareos, llanto, y hasta llegó a preguntarse si sería suya la culpa. ¿No sería mía la culpa que mi vida descalabre? En esa gran confusión, con el cambiado talante, Rogelio llega al trabajo y él se mata en un instante. Todos estallan en llanto, despertando de un mal sueño. La empresa los tranquiliza. Rogelio no estaba bueno. Paso muy cerca de aquí, pero pasa en cualquier parte. Si el mercado de trabajo es una hoguera, ¿qué haré? La clase trabajadora pierde leyes y garantías. Quedamos desamparados y eso sí que es denigrante. Las empresas son culpables del abuso de poder y el gobierno si no pone inspecciones de una vez. Ya escucharon la tragedia, vecines y buenas gentes. El acoso hay que frenar, para eso estamos aquí presentes. Si te sientes enfermar por el criminal acoso, no te dejes derrumbar. Anda y vente con nosotros. Te decimos la verdad. Solo ya no vas a estar. No estás sola, compañera. Es la hora de luchar. Con la lacra del acoso tenemos que terminar. Y también hay que acabar con toda forma rastrera del acoso laboral. Y el trabajo dignamente asegurado. Los cantares de ciego han sido un recurso no solo para llevar y traer noticias en los pueblos, en las ciudades, en las épocas de
menor posibilidad de analfabetismo y tal, sino que los cantares de ciegos son una herramienta de lucha, ha sido típico en el movimiento feminista. Yo tengo unos pocos escritos, algunos se publican en el último libro, y el cantar de ciegos se puede preparar con facilidad, porque siempre es un soniquete que guarda un ritmo, se le puede poner una música u otra, pero guarda el mismo y llena, y la gente escucha cantando lo que no escucharía leyendo o hablando. Entonces os animo a que lo utilicéis, lo pongáis o le cambiéis el texto, por ejemplo. ¿En la asamblea puede funcionar? ¿Lo probamos? ¿Vamos? Alicia lo ha hecho. Este equipo maravilloso de Alicia Torija, que lleva memoria histórica y cultura, ella cantó una zarzuela haciendo un homenaje a la zarzuela, y vamos, y fue la más vista de Twitter, vamos, o sea, es un toque que da, como tú dices, capta la atención y es algo distinto. Claro que sí. Una J también sirve, ¿eh? Sí, totalmente. Homenaje a Federico García Lorca. Hablando de la memoria histórica. Sobre la Plaza Mariana Pineda, el cielo de tu Granada está cubierto de estrellas que juegan entretenidas mientras la noche se arregla y las casas se calientan. Combinan en una fiesta teatro, cante, poemas, llanto de las guitarras y ajes de castañuelas. Lo demás es lo de siempre: serpentinas, mantolcillos, farolitos, colorines que los callejones alegran. Del barranco una corta brisa llega por los montes de esta tierra, que seca por donde pasa la sangre de las almenas en la Alhambra vieja buena. En las cuevas encaladas de ahí enfrente, en Sacromonte, donde sueñan las sirenas sobre faldas de gitana que huelen a hierbabuena, se está cuajando el azmicle con perfume de canela. Acercarse ya, chiquillos, poetas, mariquillas, alcahuetas, la fiesta por Federico ahora mismito empieza, que ya bajó la calor y el eterno joven espera. ¡Ay, Federico García! ¿Quién te viera en tu barraca? En el sufrido albaicín o en el tamariz de la huerta. Y no le quieran sacar al más monumental de los poetas. En el tablao de una nube, con el mundo por montera, Federico García Lorca, cantando por petenera, sonríe, dueño del triunfo, pues todo el orbe le venera. Un momentito, Enrique, es que incluimos el 102 y luego llamamos las despedidas. Muy bien. Dicho Cristo en eso, razones para emigrar. Ah, sí. Sí. ¿Por qué vienen a emigrar? Que les dejen en su tierra, les den algo más y ya está. Cuánta ignorancia supina. Ni idea tienen de por qué se van, que no es solo por trabajo o bienestar. Hay quienes buscan tesoros, abrir puertas más allá del mar, vivir aventuras que ni llegan a idear, amar otros mundos, experienciar, abrir los brazos, abarcar más, alimentarse de independencia o mejor de libertad. Libertad. Buscar tierras y culturas de paz, verse en la tierra de sus antepasados o mirarse y mecerse en el mar. Y persiguen cumbres más altas o sumirse en la selva tropical, conocer los desiertos y el volcán, caminar calzadas milenarias, recorrer la Europa medieval, oír y hablar idiomas extraños. Se van para atreverse a empezar de cero, en total soledad, para ver qué hay más allá, enriquecerse en amistades extrañas, en sonrisas diversas, bañarse o en olores intensos por demás. Se van a encontrarse a sí mismos, a encontrar al otro como un igual, perderse flotando en la bruma, para comerse el mundo, comer de todo, probar y probar, para esconderse de sí, para volverse a encontrar, para huir, 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 hasta poder regresar, porque los están matando, por si se pueden salvar, para aprender del arte y como un pedigüeño admirar,
y hasta de las 1000 maravillas volver a casa y contar. ¿Que para qué emigrar? Para ser ciudadana del mundo, para volver siendo otra quizás, para todo esto atesorar y para que te recuerde, en fin, vamos, como yo fui, para poder retornar. Y una quinta parte del libro Despedidas, todos ¿Falta hemos... otro? No, el 102. No. El rap. Ah, el rap. Era tuyo, sí. Venga, Es que yo no lo tengo apuntado. No me han dual. decepado. No dual. Ni hombre ni mujer, ni homo ni hetero. Mi cuerpo se debate sin salir de un agujero. Yo quiero que me crezca bigote y barba. No quiero que me crezcan erguidos los senos. No digas que tú sabes lo que yo quiero. Bastante a mí me cuesta y claro, no lo tengo. Tampoco es tan extraño, no es mi condición. A todos nos oprime la clasificación. Es mucho más sencillo. Por tu bien, piénsatelo. Tú eres lo que eres y no hay más condición. Y la última parte del libro que titula la autora Despedidas, y bueno, pues con la nostalgia, siempre enamorada, siempre cariñosa, de cuando decimos adiós a un ser que amamos. Este lo dedicó a su padre. Lo titula Solo tus manos. Solo tus manos me tienen preso. Me tienen preso el aire de la garganta y no me es posible por más que quiera decirlo en alto. Aquellas manos de finos dedos, de piel templada, tan cariñosas, tan amorosas y tan amadas. Solo tus manos hablaban solas y me decían más que palabras cuando abrazadas entre las mías te me morías, te me marchabas. Solo tus manos me comprendían cuando no hablaba, que no podía decirte tanto como pensaba, que te me iba sin explicarte cómo te amaba. Te me has marchado, padre, sin que te diga que me has tenido siempre enamorada. Qué bonito. Y él al padre y ahora dedicado a su madre. No podía escribirte. No podía escribirte un poema y sacar a flote mis desgarros interiores. Cuando dejo que la pluma me desvele, aparecen los más hondos nubarrones. La yegua de mi mente se desboca y los silencios necesarios se traicionan. Lo hice una vez y no quisiera que las riendas de nuevo se me fueran, mostrando impúdico mi drama todavía. Te he querido tanto, tanto, madre mía, que 1000 veces he deseado que murieses. Hemos llegado al final de nuestro recital y sí, tenemos que terminar con la despedida, pero puede ser un poco más serena. Me puse el sombrero gris, el que me sienta mal, el que me lleva a ti. Me puse el sombrero rojo, que colores me saca porque me afina el rostro. Me puse el sombrero blanco. Eso ya es otra cosa. Calma, perdón y llanto. La ropa me voy quitando. Por la arena de la playa mi cabello al viento se va soltando. Y yo misma partiré, sin ningún peso en las manos, sin ropa, sin sombreros, sin caballo. Muchas gracias. Este maravilloso